Buen día, queridos estudiantes. Nos encontramos en la semana 21 de Aprendo en Casa. Hoy transmitiremos la sesión de Ciencia y Tecnología de Aprendo en Casa, programa que ha sido transmitido por Radio Nacional el día lunes 24 de agosto. El tema que trabajaremos hoy es: comprendemos cómo se relacionan los hábitos alimenticios, microbiota y bienestar físico y emocional. Quien les saluda es la docente Zoila Isabel Lavado Valdivieso del área de Ciencia y Tecnología. Para esta sesión trabajaremos la competencia Explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad que trabajaremos hoy es comprende y usa conocimiento. El reto que asumiremos en esta sesión será: ¿cómo la alimentación influye en la microbiota intestinal y por qué podría reflejarse en el estado de salud físico y emocional? Como evidencia, elaborarás un escrito para explicar cómo una variada alimentación influye en el microbiota intestinal, lo que se refleja en el estado de salud físico y emocional. Además, este insumo te servirá para que elabores tu historieta sobre prácticas sociales que favorecen el bienestar emocional desde tu experiencia familiar. Bien, jóvenes, vamos a ver algunas ideas claves que tenemos de la semana anterior. Por ejemplo, el origen de la microbiota. Dijimos lo siguiente: la forma en que el bebé nace influye de forma determinante en el microbiota intestinal de los primeros momentos de vida. Cuando un recién nacido inicia su proceso de colonización por microbiota intestinal, lo hace a través del parto, por medio de la vagina de la madre. Sin embargo, cuando el niño nace por cesárea, primero va a estar expuesto al microbiota cutáneo de la madre y también del entorno intrahospitalario. Al nacer, recordemos que los bebés no solo recolectan microbios de su mamá, sino de cualquier persona que los haya tocado o de cualquier cosa que se encuentre en contacto con ellos. También van a recolectar microbiota del personal médico, por ejemplo, de la enfermera técnica, del técnico, de las enfermeras, del pediatra, del médico, es decir, de todo el personal sanitario que estuvo en contacto con él. Además, también recolectará microbios de su padre, de los abuelos y de todas las personas que lo visitan. Recuerden que los bebés que nacen en casa estarán expuestos a microbios diferentes de los que nacen en el hospital. Nuestro microbiota intestinal entonces evoluciona a lo largo de toda nuestra vida, desde la niñez hasta nuestra vejez. ¿Cuáles son las funciones del microbiota intestinal? Recordemos que son múltiples. La defensa es una de ellas. Nos defiende, por ejemplo, contra microorganismos nocivos. Enseña también a nuestro sistema inmunitario a distinguir entre amigos y enemigos. Permite degradar las toxinas. En el aspecto de la nutrición, permite la digestión de ciertos alimentos, como por ejemplo las fibras alimentarias, que el hombre no puede digerir. Cuando el microbiota intestinal descompone las fibras alimentarias, produce moléculas importantes, como son el ácido graso de cadena corta, por ejemplo, cuyos beneficios van más allá del intestino. Además, facilita la absorción de minerales como el magnesio, el calcio y el hierro. Permite sintetizar vitaminas esenciales del complejo B, como son B12, la biotina, la riboflavina, el ácido pantoténico, la vitamina B6, la vitamina K y aminoácidos, es decir, que componen las proteínas. Por eso decimos que pueden influenciar en el estado de ánimo y en el comportamiento de las personas. Bueno, para este reto debemos primero tomar nota de las ideas importantes que se irán mencionando en esta sesión. Luego, realizaremos un cuadro o algún organizador visual para poder sintetizar la información. Tercero,
mencionamos cantidades, porcentajes, clasificaciones, o tal vez mencionamos algún autor o alguna institución que mencionemos en este programa, ya que cualquier afirmación que hagamos debe tener como referencia a alguien que lo sostenga. Con todos los datos anteriores, vamos a escribir un texto explicativo sobre cómo la alimentación influye en el microbiota intestinal y por qué podría reflejarse en el estado de salud físico y emocional, que nos servirá como insumo para elaborar nuestra historieta. Bueno, nos preguntamos, ¿qué relación hay entre la alimentación y el microbiota? El cuerpo humano alberga en sus diferentes partes, es decir, en la piel, en el intestino, en la cavidad oral, en el estómago y otras partes de nuestro cuerpo, grupos de microorganismos vivos que están compuestos por bacterias, hongos, virus, entre otros, llamados así en conjunto microbiota, que cuando se encuentran en equilibrio nos ayudan a mantener una buena salud. Pero cuando este equilibrio se rompe, es decir, hablamos de una disbiosis, pueden asociarse a diferentes tipos de trastornos, según la ubicación del microbiota que ha sido afectado. Por ejemplo, en el caso de la gastroenteritis, la infección se ha dado a nivel de la mucosa intestinal. Y los síntomas más comunes para esta enfermedad serían la diarrea, calambres, náuseas y vómitos. Para la enfermedad de Crohn, es decir, esta enfermedad ocasiona dolor abdominal, diarrea, pero además ocasiona pérdida de peso, anemia y fatiga. También se pueden presentar algunos cánceres gastrointestinales y también incluso se pueden presentar problemas emocionales, como por ejemplo la depresión. Otras enfermedades metabólicas también se pueden presentar, como por ejemplo la diabetes, algunas alergias o incluso enfermedades a la piel, como por ejemplo los eczemas, que son las afecciones que se dan en la piel donde ésta se vuelve de color rojo, se hace un poco irritada, escamosa y genera demasiada picazón o escozor. Entonces, todo esto podría estar asociado a un desequilibrio en nuestro microbiota. Tendríamos que preguntarnos qué es la disbiosis. Bien, conocemos como disbiosis al desequilibrio tanto cuantitativo como cualitativo que se produce en la variedad de bacterias que habitan en el intestino y que afectan a su función metabólica y a su correcta distribución por el intestino. Este desequilibrio puede tener su origen, como se verá más adelante, en causas muy diversas, como lo son los trastornos dietéticos, que han sido provocados por un elevado consumo de proteínas de origen animal, especialmente cuando comemos carnes rojas o cuando consumimos azúcares. También pueden perderse por estrés o una mala administración de fármacos o el abuso de sustancias farmacológicas. Según Miguel Ángel Almodóvar, en su libro El segundo cerebro, la disbiosis vendría a ser los cambios en la concentración bacteriana intestinal que provocan el desarrollo o el empeoramiento de distintos trastornos que pueden ir desde una simple hinchazón abdominal, ocasionando, por ejemplo, migrañas, un reflujo gastroesofágico o problemas de mayor envergadura, como lo son, por ejemplo, el estreñimiento crónico, la enfermedad inflamatoria intestinal o la artritis reumatoidea. Entre los síntomas más comunes, nos refiere Miguel Ángel Almodóvar, que alertan sobre una posible disbiosis intestinal, nos dice, cabe citar, la flatulencia, presencia de lengua blanca, alergias alimentarias, estreñimiento, escozor frecuente en los ojos, en la nariz o en el ano. Además, se presenta agitación y nerviosismo, dolor en las articulaciones sin ningún motivo aparente, dolor de cabeza y migrañas, infecciones en las mucosas,
problemas de visión, problemas también emocionales como lo son los bajones anímicos, problemas para conciliar el sueño, intolerancia a ciertas sustancias químicas, cansancio crónico, dolores y problemas musculares repetitivos y sin causa aparente, inflamaciones de vejiga o procesos infecciones a nivel de la vejiga, el síndrome premenstrual, calambres en el abdomen inferior en el caso de las mujeres. ¿Cuáles serían los factores para que una persona desarrolle una disbiosis? Uno de ellos podría ser el cambio brusco del entorno y de la dieta, el escaso consumo de fibra alimenticia y alimentos fermentados y un elevado consumo de carne, harinas, grasas vegetales y comida rápida en general. Tomar medicamentos como los antibióticos, automedicarnos o hacer un uso abusivo de antibióticos van a hacer que disminuyan poblaciones de bacterias beneficiosas en nuestro organismo, favoreciendo así el incremento de bacterias oportunistas. Nos olvidábamos, también el consumo de alcohol y tabaco pueden generar una disbiosis o afectar a nuestra flora intestinal. Las infecciones bacterianas, virales y parasitarias también. El estrés, la sobrecarga de trabajo, las tareas escolares, la crisis económica o los problemas familiares que no tienen un adecuado manejo podrían afectar nuestra salud. Incluso tener una higiene excesiva, por ejemplo, haciendo un abuso de útiles de aseo que contengan bactericidas, podrían afectar también nuestra salud, haciendo que se desarrolle una disbiosis. Bueno, jóvenes, sabemos que Rina María González y Gabriela Bravo Russeiko de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Xochimilco, en su artículo La microbiota del humano, que fue publicado en el año 2017, nos dice: la dieta es un factor determinante para la composición del microbiota intestinal, desde la primera etapa de nuestra vida y hasta nuestras edades avanzadas. Se calcula que a lo largo de toda una vida, una persona puede acabar comiendo en promedio 70 toneladas de alimento que pasan a través de nuestro intestino. A lo largo de millones de años, los microbios intestinales han coevolucionado con nuestro propio cuerpo para juntos hacernos cargo de semejante cantidad de comida. Entonces, esto se trata de una compleja relación de mutuo beneficio. Recordemos que los microbios de nuestro intestino tienen una gran actividad metabólica y sintetizan una enorme cantidad de compuestos distintos que pueden tener efectos sobre ellos mismos y sobre su huésped. Nuestros microbios influyen en el control de nuestro metabolismo también, en cómo digerimos y en cómo almacenamos los nutrientes. La comida que comemos no solamente afecta directamente a nuestro cuerpo, sino también influye en nuestra microbiota. Nuestra comida también es alimento para nuestros microbios y diferentes dietas pueden influenciar en la comunidad microbiana. El tipo de dieta puede ser crucial para tener un microbiota sano. La actividad de nuestros microbios hace que algunos nutrientes sean más fácilmente asimilables por nuestro intestino. Se calcula que el 10% de las calorías que absorbe nuestro cuerpo dependen de nuestro microbiota. Bueno, jóvenes, otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo se reflejaría entonces un cambio en el microbiota intestinal en el estado de salud físico y emocional? Recordemos que el tracto digestivo posee su propia red de neuronas llamada sistema nervioso entérico, como lo vimos en las clases anteriores, el cual está vinculado a su vez al cerebro a través del nervio vago. Este eje facilita la comunicación bidireccional entre nuestro intestino y el cerebro, que ejercen entre sí una influencia mutua. Si bien nuestras emociones actúan sobre nuestro intestino,
Las bacterias intestinales producen moléculas químicas que pueden ejercer un efecto en la pared intestinal y transmitir mensajes a nuestro cerebro. Entonces, las bacterias intestinales influirán, por tanto, en nuestro comportamiento a través del sistema nervioso entérico. Los neurotransmisores producidos por las bacterias intestinales podrían ejercer su acción en las células de la pared intestinal, haciendo que éstas transmitan el mensaje al sistema nervioso central por conducto de las neuronas del tracto digestivo conectadas con nuestro cerebro. Investigadores de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, han observado que la mayoría de bacterias intestinales humanas producen neurotransmisores, que son las sustancias químicas como la dopamina y la serotonina, que van a permitir a las neuronas, es decir, a las células nerviosas de nuestro cerebro, comunicarse entre ellas. Ya se sabe que estos neurotransmisores influyen en nuestros estados de ánimo y sobre todo en nuestro comportamiento. Por otro lado, hemos escuchado también al profesor Jeroen Raes del Instituto Rega de Bélgica. Él es coautor del estudio publicado en Microbiología Natural. Han descubierto que la microbiota intestinal de los pacientes que sufren de depresión carece de dos bacterias: las bacterias Coprococcus y Dialister. Sin embargo, el hecho de que estas dos bacterias no se encuentren en la microbiota de las personas depresivas no significa que esto sea la causa de la depresión. Los científicos se muestran cautos a la hora de interpretar sus resultados. Podría simplemente explicarse por qué las personas depresivas se alimentan de forma diferente, lo cual alteraría la composición de su microbiota intestinal. Para evaluar esta causalidad sería necesario llevar a cabo nuevos estudios. ¿Y qué podemos hacer para tener un microbiota sano? Según hemos comentado, la disbiosis es el mal estado de nuestra microbiota. Entonces, tendríamos que buscar la manera de no padecer esta afección. Eso significa que debemos mantener en buen estado nuestra microbiota. En este sentido, Paul Cotter, que es un microbiólogo de la Universidad Nacional de Irlanda, nos dice: el microbiota intestinal sana se compone de diferentes tipos de microorganismos, conformado, por ejemplo, por bacterias, hongos y virus, que producen miles de potentes compuestos y coexisten armónicamente en el hábitat del intestino del huésped. Según Paul Cotter, una alta diversidad microbiana siempre es deseable, no solo en el caso del ser humano, sino también de otras especies, como los animales, como el bovino, el cerdo, caballos, peces, insectos y otros. También de nuestro entorno, en el suelo, las fábricas de tratamiento de residuos, etc., o de nuestros alimentos artesanales fermentados. Además, Paul Cotter recomienda comer variado para conservar la diversidad del microbiota intestinal a lo largo de nuestra vida. Poder adaptar nuestro estilo de vida y comer variado nos permitirá mantener la diversidad de nuestro microbiota. Nos recomienda tener una alimentación variada que incluya gran cantidad de frutas y verduras ricas en vitaminas, nutrientes y sobre todo en fibras y antioxidantes, aportando así además un equilibrio entre los productos de origen vegetal y animal. Y no hay que olvidar a nuestros grandes aliados, los productos fermentados, algunos de los cuales contienen probióticos o prebióticos, las fibras que alimentarán a las bacterias de nuestro microbiota, que a su vez producirán ácidos grasos de cadena corta. Estos prebióticos los vamos a encontrar en alimentos de origen vegetal, como por ejemplo las cebollas, el ajo, los plátanos, las legumbres
y podemos también encontrarlos en papas cocidas y fritas. Entonces, los datos presentados por el American Gut Project revelan que el consumo semanal de más de 30 alimentos variados de origen vegetal están vinculados con un microbiota intestinal ampliamente diversificada. Y, por último, es importante hacer ejercicio regularmente, el que se prefiera. Podemos también dormir bien, gestionar el estrés e hidratarnos diariamente. Recordemos que los cultivos probióticos está conformado por microbios vivos que pueden agregarse a fórmulas de muchos diferentes tipos de productos, incluyendo los alimentarios, medicamentos y suplementos dietéticos, por ejemplo, el yogur, el suero de la leche, algunos tipos de queso, pepinillos y berenjenas que se presentan en forma de encurtidos. A diferencia de los cultivos prebióticos, que son sustancias de la dieta que nutren a grupos seleccionados de microorganismos que habitan en nuestro tracto digestivo. Ellos favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas por sobre las peligrosas. Por ejemplo, las fuentes principales de estos cultivos son el ajo, la cebolla, alcachofas, plátanos y otras frutas, la miel, el trigo, la avena y cereales diversos, la soya y las legumbres, los espárragos, la chicoria y otros. Bien, jóvenes, estamos llegando al final. Ahora, con todos estos datos, puedes escribir un texto explicativo sobre cómo una variada alimentación influye en el microbiota intestinal y por qué podría reflejarse en el estado de salud físico y emocional, para que puedas elaborar tu historieta con los insumos que se han ido presentando en la semana 18, 19, 20 y la clase de hoy, donde identificarás prácticas que te permitan promover el bienestar emocional en tu familia y en tu comunidad. Muchas gracias, queridos estudiantes. Si tienen alguna consulta, no duden en conversar o preguntarle a sus padres y a sus docentes. Y no olvides enviar tus evidencias a tu docente. Gracias.